Estas son las generaciones de Esaú. Entonces este capítulo empieza hablando de las descendencias de Esaú, ¿verdad? Esaú era el nieto de Abraham. Entonces Abraham, Isaac y luego el primer nacido de Isaac es Esaú. Entonces Esaú, también conocido como Edom. Edom quiere decir rojo. ¿Por qué rojo? Porque él vendió su primogenitura por un plato de comida de lenteja roja, ¿verdad? Lentejas con carne a su hermano Jacob. ¿Sí? Y por eso le empezaron a decir Edom, ¿verdad? Por eso. Y por eso sus descendientes se llaman los edomitas. Entonces la civilización que va a venir de él es la civilización de los edomitas. ¿Se acuerdan del rey Herodes en la Biblia? El que le dijo a los reyes magos: dime cuando encuentres al niño para que yo vaya y lo adore, ¿verdad? Y no le dijeron, entonces se enojó y mandó a matar a todos los bebés que tengan 2 años o menos. Ese hombre era edomita, era descendiente de Saúl. No sé si lo sabían, pero ese es un ejemplo de un hombre que era descendiente de Saúl. Dice aquí, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Caná, ¿verdad? De las mujeres que estaban allí alrededor de ellos. Si se acuerdan, eran pues personas, lo que nos está diciendo aquí es que eran mujeres malvadas, porque las mujeres de esa tierra, por eso no, por ejemplo, Abraham mandó a Eliezer a la tierra de Aram, Padán Aram, para conseguir una esposa para su hijo Isaac. Y luego Isaac también mandó a Jacob al mismo lugar para conseguir una mujer. Entonces, Esaú no hizo eso. Él tomó varias mujeres, ¿de dónde? De la tierra ahí, de la tierra de Canaán. Dice aquí, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón, elitita, a Olivama, hija de Aná, y nieta de Zibeón, el Heveo, y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Si se acuerdan, esta mujer, la ismaelita, la mujer que era hija de Ismael. ¿Ismael quién era? Ismael era el hijo de Abraham. Era un hijo de Abraham que tuvo con Agar, ¿sí? Porque Abraham estaba casado con Sara, pero no se querían esperar hasta que Dios les mandara un hijo por medio de Sara. Entonces, ¿qué hicieron? Sara le dijo a Abraham que se case con Agar, que tenga una segunda mujer para que la embarace, para que sea madre sustituta, para que ella se embarace en lugar de Sara, porque Sara era estéril. Pero como no querían esperar hasta que Dios les mandara un hijo, ¿qué hizo Sara? Le dijo a Abraham: embaraza a Agar, y eso es lo que hizo Abraham. Entonces, Agar, de ella nació Ismael, y Ismael, pues, tuvo una hija llamada, aquí dice Basemat, pero hay ahora un problema. Hay que comparar con los capítulos anteriores. Génesis 26:34 nos dice que él se casó con Judith, una mujer llamada Judith. ¿Por qué no Judith es mencionada aquí en Génesis capítulo 36? No encuentran el nombre de Judith, ¿verdad? No está allí. Y aparte, dice en Génesis 26:34 que Judith es la hija de Berí elitita. Entonces no es mencionada ahí, ¿verdad? Entonces la identifica, pero no es mencionada aquí. Pero hay algo aún peor, porque luego menciona en Génesis 26, también en este mismo versículo anteriormente, dice que se casó con Basemat, la hija de Elón elitita. Basemat. Pero aquí la hija de Elón elitita se llama Ada, no se llama Basemat. Y luego, un poco peor, en Génesis 28:9, cuando escuchó que su padre Isaac mandó a Jacob
mandó a Jacob a conseguir una esposa allá en la tierra de Padán Aram, él se quedó pensando, oh, entonces no les gusta estas mujeres cananeas que yo tengo, ok, entonces voy a ir y me voy a casar con una mujer que sea descendiente de Abraham también. Y se casó con la hija de Ismael también. Y en Génesis 28:9, cuando menciona a esa hija de Ismael, dice que se llama Maalat, pero aquí dice que ella se llama Basemat. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay confusión, ¿no? Y luego, aparte, menciona a Olivama. ¿Quién es a Olivama? Dice hija de Aná, nieta de Sibeón, el Hebeo. Entonces, es una mujer completamente diferente porque Judith, ella es hitita, no es hebeo, no es, no es de esa descendencia de los hebeos. La otra mujer, también hitita, o sea que no tiene nada que ver esa mujer con las otras mujeres, no es- hay mucha confusión aquí. ¿Qué está pasando? La respuesta es esta. Si hacemos una tabla, ¿ok? Aquí vamos a hacer la tabla. Aquí ya hice la tabla, ¿ok? Miren la tabla para que vamos a comparar los versículos Génesis 26:34 y Génesis 28:9 con este capítulo que acabamos de leer. Le voy a hacer zoom aquí. Entonces, Génesis 26 y Génesis 28 nos dice que se casó con Judith, la hija de Berí, elitita, Basemat, la hija de Elón, hitita, y luego Malat, la hija de Ismael. Entonces, esas son las mujeres, esos son sus nombres. Ahora, si lo comparamos con este capítulo, capítulo 36, nos dice que se casó con Ada, la hija de Elón, elitita. Entonces, aquí menciona, en este capítulo anterior, menciona a Basemat, la hija de Elón, pero aquí dice Ada, la hija de Elón. Entonces, la misma mujer con dos nombres. Y luego menciona a Olivama, la hija de Aná, y ella era de descendencia, viene de los hebeos. No es una mujer completamente diferente. Y luego menciona Basemat, la hija de Ismael, pero ¿qué no es Malat? ¿Es Magalat o Basemat? La respuesta es esta. Se casó con cuatro mujeres. Se casó con Judith, la hija de Berí, elitita, pero no es mencionada en este capítulo. ¿Por qué? Porque este capítulo es una genealogía. Judith no le dio hijos, entonces, ¿por qué va a ser mencionada aquí? Se casó con ella, pero también se casó con Basemat, la hija de Elón, también conocida como Ada. Entonces, esta mujer tiene dos nombres. Y eso era algo que sí sucedía en esos tiempos. Por ejemplo, tenemos a Esaú, que también se llama Edom. Tenemos a Jacob, que también se llama Israel. Entonces, entonces, o sea, cosas así suceden. Entonces, Basemat, también conocida como Ada. Basemat era un nombre común porque la hija de Ismael también tenía ese nombre de Basemat. Y también era conocida como Malat. Entonces, es la misma mujer. Es la misma mujer Basemat y Mahalat, es la hija de Ismael. Se casó con una hija de Ismael, con una hija de Elón y con una hija de Berí. Y luego a Olivama, la hija de Aná, esa era una mujer completamente diferente. Entonces en total son cuatro mujeres. Se casó con cuatro, igual que su hermano Jacob. Ahora vamos a continuar aquí. Y ahora menciona su linaje, dice, Adá dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reúl. Y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Esos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. ¿Esto qué nos dice? Vamos a continuar aquí. Porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Entonces, por causas o por una situación fuera de su control, tenían que
separarse. Igual como hoy en día a veces vemos a los primos o los tíos, ¿por qué viven tan lejos? Son cosas fuera de nuestro control. También Jacob y Esaú pasaron por eso. Esaú se regresó a la tierra donde habitaba anteriormente, la tierra de, de Edom, también conocida como la tierra de, en el monte Seir. ¿Ok? Y ahorita les voy a enseñar en una mapa dónde quedaba. Entonces, y se regresó a donde estaba anteriormente. Pero noten que después de enterrar a su padre Isaac, porque en el capítulo 35, el capítulo anterior, nos había mencionado la Biblia que Isaac falleció y sus dos hijos, Esaú y Jacob, se juntaron para enterrarlo y se quedaron pues tiempo juntos, Jacob y Esaú. Pero ahora después se movió Esaú para otro lugar. Dice aquí, Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom, entonces recuerden eso. Por eso de él vienen los edomitas. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas en la región montañosa de Seir. Esos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reúl, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz, no, los nietos de Esaú, fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Y luego ahora menciona a Timná. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo a Amalek. Entonces esta mujer Timná resulta que ella era una mujer de descendencia, viene de los hebeos, es decir, los horitas. Los horitas también conocido como los hebeos. Vemos que a Olivama, Esaú se casó con ella, con Aholibama, que dice que ella era de ese pueblo, de los hebeos. Se llamaban los horitas, pero también conocido como los hebeos. Entonces, habitaban en esta tierra. Y vamos a ver que estas personas, si leen este capítulo en hebreo, va a tener sentido lo que voy a decir, porque en estos nombres nos da información sobre ellos. Hay una persona aquí en la descendencia los horitas o los oreos, también como oreos o heveos, ¿verdad? Es el mismo pueblo. Estas personas, ah, hay una persona que se llama Maldad en esta genealogía, porque ahorita menciona a los descendientes de Esaú y después va a mencionar los descendientes am, de Seir el Oreo. Y uno de sus descendientes se llamaba Maldad. ¿Eso qué quiere decir? Nos da una idea de cómo era ese pueblo. Quizás por un tiempo, quizás había personas buenas, pero vamos a ver que se va a corruptar y los edomitas se van a corruptar con ellos porque van a absorber esa cultura. Los descendientes de Saúl van a absorber esa cultura de los oreos, o también conocido como los hebeos. Y eso es lo que nos está dando ese capítulo, una de las enseñanzas que nos está dando este capítulo. Entonces, no es simplemente una lista de nombres sin sentido, sino nos da enseñanzas. Y ahorita vamos a hablar de esas enseñanzas. Timná, ella era de esa línea de los Oreos. Ahora, Amalek, después del libro de Éxodo, vamos a ver que va a ir a guerra Moisés y el pueblo de Dios contra los amalecitas. Entonces, la pregunta es si vienen los amalecitas de ellos. La respuesta probable es no. No es que eran edomitas, porque vemos que los amalecitas son mencionados en el capítulo 14, cuando Abraham fue a guerra para salvar a su sobrino Lot y a todas las personas am, que estaban bajo cautiverio, ¿verdad? Por medio por la guerra pues que sucedió. Entonces los amalecitas ya existían. ¿Ok? No vean simplemente el nombre de Amalek y piensen, oh, de ahí vienen los amalecitas, porque a veces los nombres se repiten, ¿verdad? Vimos dos mujeres de Esaú, tenían el mismo nombre, Basemat, Basemat.
Estos son los descendientes de Ada, mujer de Saúl. Estos son los hijos de Reúl, Naat, Zerah, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jalam y Coré. Entonces, noten los descendientes, los nombres, vemos muchos nombres. Esto representa el hecho de que se está cumpliendo la profecía que Dios le dio a Abraham. Porque Abraham le dijo, vas a tener muchos descendientes, naciones van a venir de ti. Y los edomitas sí vinieron de Abraham porque vinieron ellos de Esaú, y Esaú era nieto de Abraham. Entonces aquí en este capítulo es un capítulo de cumplimiento, se está cumpliendo esta, lo que le había dicho Dios a Abraham. Pero vemos también que estas personas tenían la capacidad de escoger sus caminos. Aunque se está cumpliendo la voluntad de Dios, se está cumpliendo, por decir, la promesa que le dio Dios a Abraham. Aquí está formando a otro pueblo aún, otra nación que viene de Abraham, como le había dicho a Abraham. Aún así, estas personas tienen libre, ¿cómo se dice? Albedrío, ¿eh? Tienen el derecho, la capacidad de escoger sus propios caminos. Entonces, ¿dónde van a ir? ¿Hacia el camino de la maldad o hacia el camino del bien? Y es la pregunta que debemos de hacer cada uno de nosotros también para ver, analizar a dónde vamos, ¿verdad? Y dice, estos son los jefes de entre los hijos de Saúl, y ya los va mencionando a todos, ¿ok? Dice, por ejemplo, los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, él era el primogénito, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalek. Esos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Esos son los hijos de Ada. Entonces, Ada le dio a Esaú su primogénito, Elifaz. Y de Elifaz viene Temán. Temán, de ahí vienen los temanitas. ¿Sabían ustedes que un hermano, perdón, uno de los amigos de Job, en el libro de Job, dice que uno de sus amigos era un temanita, era descendiente de Esaú, ¿sí? Y eso lo vemos que bíblicamente hay evidencia que este Temán, este descendiente de Esaú, sí, de él vienen los temanitas. Después vamos a ver más a fondo de eso. Dice, estos son, versículo 17, estos son los hijos de Reúl, hijo de Esaú, el jefe Naat, el jefe Zerah. Entonces menciona los hijos, menciona los jefes, por decir, de los clanes. Y luego dice en el versículo 20, estos son los hijos de Seir el Oreo, habitantes de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Entonces, esos son los hijos de quién? De Seir el Oreo. Entonces, ahora mencionan los Oreos porque ellos habitaban también en aquella tierra donde habitaba Esaú y sus descendientes. Y vamos a ver que ellos van a incorporar la cultura de ellos y se van a corruptar también el pueblo de los edomitas. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Y la hermana de Lotán era Timná. Timná, ella era la mujer, la concubina, dice, la concubina de Elifaz. Entonces ya se están casando entre ellos mismos. Ellos están obteniendo am, mujeres de aquel pueblo. Están formando un solo pueblo. Es decir, absorbiendo la cultura de aquellos oreos. Entonces, si la cultura de ellos es malvada, pues se van a ir corruptando también los edomitas. Entonces, vemos aquí en el versículo 23. Esos son los hijos de Sobal, y luego los menciona. Los hijos de Sibeón, estos son los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Entonces, de allí, ¿se acuerdan qué mencionó en el principio? A Olivama, ella era hija de Aná.
y Aná era hija de Zibeón, es decir, esa es la descendencia de ella. Esa es la genealogía, es decir, los antepasados de ellos, de esa mujer, Aholibama, la mujer con quien se casó Esaú. Aquí está en el versículo 24. Los hijos de Zibeón, Aja y Aná, y de Aná viene Aholibama. Entonces Saúl también obtuvo una mujer de esta cultura. Esos son los hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Aholibama, ahí está. Esos son los hijos de Disón y los menciona. Esos son los hijos de Ezer y los menciona. Esos son los hijos de Disán y los menciona. Entonces van mencionando la descendencia de Seir, mucha gente, a un pueblo allí también con Esaú. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos y los menciona. Y al final, en el versículo 30 dice que estos descendieron de los Oreos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Vamos a ver dónde, ahí es donde también habitaban los edomitas. Vamos a ver en una mapa ahora dónde queda esta tierra donde habitaban los edomitas. En una mapa, aquí lo vamos a ver. Si se fijan en una mapa y le hacen zoom ahí donde está el mar Mediterráneo hacia el este, hacia el oriente del mar Mediterráneo, vamos a ver que está esta tierra que después va a ser la tierra de Judá. Acá hacia el norte, aquí está el mar muerto. Este es el mar muerto. Hacia el oeste, hacia el este, perdón, está la tierra de Moab. Los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Los descendientes de Lot. Entonces aquí en Génesis vemos al principio las personas de donde vienen todas estos pueblos, los moabitas, Judá, pues obviamente de Jacob, los israelitas, y Edom agarra toda esta orilla hasta acá, la tierra de Edom, es decir, de los edomitas, ahí es donde habitaban. Esos son los descendientes de Edom, es decir, de Esaú. Vamos a seguir leyendo aquí ahora. Estamos en el versículo 31. Dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Ahora menciona descendientes y luego menciona jefes de Saúl. Ahora menciona los reyes que vienen de Saúl, los descendientes de Saúl que eran reyes. ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver ahorita por qué era importante eso. Entonces de Saúl viene reyes. Y dice aquí, antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. Entonces, aquí vemos que los edomitas eran como un pueblo hermano de los israelitas, pero ellos eran como el pueblo, la civilización hermano mayor. Y eso es importante reconocer porque eso está conectado con unas profecías. Y después vamos a hablar más en detalle sobre eso. Dice aquí, Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinabá. Murió Belá y reinó en su lugar Jobab, hijo de Será, hijo de Será de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Los temanitas, ahí está, los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Entonces hay reyes reinando sobre los edomitas, hay reyes en la tierra de Edom y también hay guerras. ¿Con quién se enfrentaron? Se enfrentaron y fueron a guerra contra los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Descendientes de Abraham. Descendientes de Abraham contra descendientes de Abraham. Los edomitas contra los madianitas. ¿De dónde vienen los madianitas? Ellos eran descendientes de Abraham
porque se acuerdan cuando falleció Sara, Abraham se casó con Ketura. ¿Se acuerdan de Ketura? ¿O Ketura? Y tuvo como 6 hijos con ella. Uno de ellos se llamaba Madián. Y de ahí viene los madianitas de él. Y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de jun- Rehobot junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar. Entonces, noten, esto es algo interesante en el nombre. Este es un edomita con el nombre de Baal-Hanán. ¿Qué era Baal? Baal quiere decir señor o incluso esposo o incluso dueño. Por ejemplo, si tú eres el dueño de una tierra, tú eres el Baal de esa tierra. Pero también Baal era el nombre de un dios falso, de un dios que adoraban idolatría. Y hay pruebas, hay evidencia de que los edomitas adoraban a ese dios. Entonces lo que está pasando aquí, lo más probable es que el padre de esta persona lo nombró le dio el nombre de un dios falso, porque a ese dios adoraban. Entonces aquí encontramos idolatría, Balanán, idolatría. Nos tenemos aquí en la tierra de Edom, idolatría. El rey comete idolatría y los súbditos siguen su ejemplo. Entonces hay idolatría en esta tierra de Edom. Dice, murió Balanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar, y el nombre de su ciudad era Paú, y el nombre de su mujer era Metabel, hija de Matre, hija de Mezab. Entonces hay mucha historia allí, y vemos ahí, pues es el de los edomitas, y aquí es lo último que menciona en este capítulo, dice, esos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, según sus familias y sus localidades, por sus nombres, el jefe Timná, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Elá, el jefe Pinón, el jefe Kenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Iram. Esos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Entonces, si se acuerdan en Génesis capítulo 17, ¿por qué mencioné los reyes? Porque eso también tiene que ver con profecía. Dios le dijo esto a Abraham. En Génesis 17, versículos 15 al 16, dijo, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones. Y ahí está, es madre de la nación de los edomitas, pero también de los israelitas. Y de ella surgirán reyes de pueblos. Y ya se está cumpliendo allí, incluso con los edomitas, porque ahí vemos que los edomitas en Génesis 36 también, pues había reyes reinando. Y eso es cumplimiento de lo que está sucediendo en Génesis 17. Pero también vamos a ver que va a reinar reyes en Israel. Vamos a ver que también de Jacob va a haber reyes, descendientes de Jacob, como el rey David y sobre todo el rey Mesías, Jesucristo, que viene también de Sara, de Jacob. Ahora estamos, antes de llegar a capítulo 37, otra cosa, otro detalle sobre este capítulo, es que obviamente los edomitas comenzaron a practicar la maldad. En tercer lugar, formaron su reino antes que los descendientes de Jacob. Y en cuarto lugar, hay variantes textuales que quiero mencionar. Am, Cuando menciona aquí en el capítulo 36 en el principio, en algunas Biblias va a decir en el versículo
2 dice, Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, nieta de Zibeón. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué en algunas Biblias dice hijo? Es porque en el griego, la Septuaginta, dice hijo. ¿Por qué dice hijo? Ahí, ¿qué está pasando ahí? Bueno, la razón es porque esa palabra hijo, bíblicamente, no es solamente en cuestión de un hijo masculino, sino también hay situaciones donde se puede usar de manera general refiriéndose a hijo o a hija. Entonces no hay contradicción. Después vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 2, va a mencionar a un hombre llamado Cesán que no tenía ningún hijo, solamente hijas. Y una de sus hijas se le dice hijo en hebreo. Es la palabra ben, ben. Pero si es hija, ¿por qué le dice ben? ¿Qué no debe decir bet? Bueno, es porque también esa palabra se puede usar de manera general para referirse a hijo o a hija. ¿Ok? Entonces no hay contradicción. Todo eso para decir que no hay contradicción. Nos vamos ahora a Génesis 37. Vamos a regresar a Jacob. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre en la tierra de Canaán. Entonces ahora él toma el lugar de Isaac. Ahora es como una cadena. Abraham, Isaac, Jacob. Y ahora Jacob tiene sus 12 hijos, de donde vienen los 12 tribus de Israel. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel, es decir, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. ¿Por qué? Porque es el primer nacido de Raquel. Cuando él nació, este era el símbolo del amor que él tenía a su esposa Raquel. Recuerden que Raquel era la mujer que él amaba en verdad. Si fuera decisión de él, nada más estaría con Raquel. Y este es su primer nacido de Raquel, José, y era el hijo favorito de Jacob. Ahora, San Ambrosio nos dice que el regalo, comentando sobre esto, él dice que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que estén en comunión con sus hermanos. ¿Qué es el punto de darle todo a un hijo, ser el hijo, tener un hijo preferido, el hijo favorito, y hay problemas entre los hermanos por causa de eso? ¿Por qué? ¿Qué es el punto? Es mejor, es mejor darle al hijo el regalo de que tenga una buena relación con sus hermanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice, le hizo una túnica de muchos colores, una túnica hermosa. ¿A quién? Se le hizo a José, a su hijo preferido, a su hijo favorito. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían no podían hablarle amistosamente por el odio que le tenían contra él. Entonces, una manera que podemos ver que hemos perdonado a alguien es si podemos orar por ellos. Si quieren dejar el rincor, el odio, un buen remedio, gran remedio es la oración. Orar por la persona, ¿ok? Pero estos hermanos no pueden ni siquiera hablarle amistosamente a su hermano, José. Le tienen odio, le tienen rincor. Dice aquí, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Entonces, si gustan una foto, aquí está lo que él soñó. Aquí a la izquierda
Aquí a la izquierda vemos a Jacob con su hijo favorito, José, con la túnica de muchos colores, la túnica hermoso que le hizo su padre. ¿Ok? Y aquí a la derecha vemos el sueño que tuvo José, donde las gavillas de sus hermanos se levantaron y se postraron ante la que es de él. Entonces esto simboliza la autoridad de José, ¿verdad? Entonces tuvo ese sueño y se lo compartió a sus hermanos, a su familia. Dice aquí, y que lo odiaban más, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearías sobre nosotros? ¿Serás nuestro Señor? ¿Tendrás autoridad sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, ¿lo odiaban por qué? Lo odiaban en primer lugar porque él era hijo favorito. En segundo lugar, porque vamos a ver que su padre Jacob lo mandaba a ver qué estaban haciendo sus hermanos para que él vaya, para que él regrese a Jacob y le diga, oh, están haciendo esto. Le daba reportes a su papá, le daba los informes a su papá, ¿verdad? Entonces lo odiaban por eso, pero también lo odiaban por sus sueños. Ahora vemos. José tuvo también otro sueño y se los contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Jacob se quedó con la idea, se quedó pensando, quizás sea verdad esto, porque recuerden que Jacob mismo, Dios se comunicó con él por medio de sueños también. Y ahora se quedó reflexionado, meditando, pensando, quizás el Señor está comunicando algo con mi hijo aquí por medio de estos sueños. Entonces dice, su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho, pero ¿qué hizo sus hermanos? Sus hermanos más odio contra él. Y ahora dice, entonces el sol y la luna representa los padres y las 11 estrellas representan sus hermanos, sus 11 hermanos. Entonces vemos aquí que también dice Jacob, tu madre y tus hermanos, yo tu madre y tus hermanos, pero espérenme, ¿quién es la mamá de José? Raquel. ¿Que no ya había fallecido en el capítulo 35? Sí. Entonces, ¿por qué dice, acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? ¿Por qué dice así? Porque al fallecer Raquel, Lea, lo más probable es que Lea ahora es la madre de él, porque ya había fallecido Raquel. Entonces, no, eso es lo que está pasando ahí. Antes de continuar, también les quiero mencionar que se dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que María es vestida de sol y la luna bajo sus pies. ¿Esto qué representa? Esto representa que está en el cielo, ¿sí? Pero también tiene conexión con este capítulo, Génesis capítulo 37, donde vemos que la luna y el sol representa, es decir, los padres de José, es decir, representa los padres de los israelitas, es decir, representa el hecho de que María Santísima es israelita, fue una mujer descendiente de Jacob. Vamos a ver, dice aquí, dice, después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel, es decir, Jacob, le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos.
tráeme los informes, las noticias. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Entonces, estaban en donde, en el valle de Hebrón. Ahorita les voy a enseñar en una mapa. Estaban en el valle de Hebrón. Estaban en el valle de Hebrón. Y desde ahí lo mandó su padre Jacob, ve a Siquem y ve a tus hermanos y dame las noticias, ¿ok? Y ahora aquí cuando dice, ahí donde dice iré, le dijo José, en el hebreo no le dice iré, le dijo aquí estoy. Entonces en el hebreo no dice iré. Cuando dice aquí iré, le dijo José, no, no dijo iré, dijo aquí estoy. Es decir, aquí estoy listo para hacer tu voluntad. Eso es muy importante porque esa frase lo hemos visto ya anteriormente muchas veces con Abraham, con, con Esaú, con Jacob, donde va a suceder algo importante y la persona dice, aquí estoy. Nos vamos a seguir leyendo, va a suceder algo muy importantísimo aquí. Dice, entonces Israel le dijo, ve, entonces lo mandó, vamos a ver la mapa, ¿desde dónde lo mandó? Lo mandó desde aquí, aquí donde dice Hebrón, en esta mapa. Entonces aquí está el mar Mediterráneo hacia la izquierda, está el mar Muerto hacia la derecha. Aquí en el medio está la tierra de Hebrón. Y el valle de Hebrón está hacia afuera de Hebrón, ¿ok? Ya a la salida de Hebrón, las salidas. Y lo mandó hacia el norte hasta la tierra de Siquem. Siquem está unas 46 millas de allí, ¿ok? Eh, eh, entonces lo mandó hasta Siquem y así es. Entonces lo mandó hacia el norte. Entonces dice aquí, estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Entonces llegó ahora a Siquem y un hombre le dice, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos y respondió José. Y ahora no va muy, no es algo muy detallado, ¿verdad? No nos da muchos detalles exactamente qué le dijo, etcétera. A lo mejor le dijo, oh, busco a mis hermanos, tienen puesto tal ropa y ¿sabes? Y esto y lo otro. Bueno, resulta que esa persona había visto a sus hermanos. Entonces, todo estaba como muy acomodado perfectamente bien. Porque le dice, mira cómo le dice el hombre, dice, le ruego que me informe dónde están apacentado el rebaño. Y dice, le contestó el hombre, se han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces, ahí estaba el hombre precisamente en cuando iban de salida diciendo, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. ¿Dónde es Dotán? Más hacia el norte aún. Aquí está la tierra de Siquem. Aquí donde tengo el ratón, aquí está la tierra de Siquem. Esta es la tierra de Siquem. Lo mandó, no lo mandó, más bien le dijo que están en Dotán. Dotán está aún más hacia el norte, entonces siguió más hacia el norte hasta llegar a Dotán. Aquí está la tierra de Dotán. Entonces llegó hasta Dotán, más hacia el norte aún. Y Dotán es un lugar importante bíblicamente. Es mencionado en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, si lo gustan leer. Segunda de Reyes, capítulo 6. Dotán fue también el lugar donde Dios envió un ejército de ángeles para proteger al profeta Eliseo del ejército sirio. Y eso es en Segunda de Reyes, capítulo 6, si lo gustan leer. En particular, los versículos 13 al 17. Este lugar también es mencionado en el libro de Judith. ¿Ok? El libro de Judith. Ahora vamos a seguir aquí. El versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que les acercara, tramaron contra él para matarlo. Entonces ahí se quedaron hablando, vamos a matar, cuando llegue ahorita, vamos a matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador.
Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Entonces ahí había pozos. Y digo, vamos a matarlo y aguantarlo a uno de los pozos para que se le quite. Y diríamos, una fiera lo devoró, es decir, un animal lo mató. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Se quedan pensando en los sueños. Vamos a ver qué va a pasar con sus sueños. Fíjense. Pero Rubén, es decir, el mayor, Rubén el mayor, oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida, no hagan eso, no, 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 no hay que hacer eso, no. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en el pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Entonces ese era el plan. Ponlo aquí, ponlo en el pozo. Era también para que se calmaran ellos. Miren, ahí déjalo y ya, ustedes váyanse, ahí que se quede. Pero era un plan para que él se vaya y cuando los hermanos se vayan, él regrese, tome a su hermano José y lo lleve otra vez a Jacob. Pero Rubén, siendo el mayor, teniendo la oportunidad de decir, no, no hay que hacerle nada, hay que regresarlo a Jacob y ya, se estuvo. Eh, Ni siquiera eso, no, lo pudiera hacer para salvarlo y para llevarlo a Jacob, pero no, como que no hizo completamente lo que tenía que hacer, porque él estaba tratando de hacer que sus hermanos se vayan de José, dejándolo ahí en el pozo, para que él después regrese, pero ¿por qué hizo todo eso? No sé, quizás les tenía miedo él a ellos, o quizás él pensaba que no les iban a hacer caso. Sí le hicieron caso con el pozo, ¿por qué no les dijo, miren, ¿sabes qué? Hay que llevarlo a nuestro padre porque eso no está bien. Si no, no dijo eso. Pero al fin de cuentas, él sí quiso regresarlo a Jacob. Entonces él como el mayor debió haber dicho, miran, él es nuestro hermano. Aunque le tengan rencor o odio, eso no está bien lo que ustedes piensan. Si no lo quieren, aléjense de él y ya. ¿Por qué le quieren quitar la vida? Pero no dijo eso, sino lo que hizo, él tenía un plan. Su plan era, ok, para calmarlos, les voy a decir que lo pongan en el pozo, ahí que los deje para que se alejen. Yo después regreso y lo regreso a Jacob. ¿Ok? Entonces Rubén, él se fue, ya no está presente. Vamos a ver lo que está aquí. Dice, versículo 23, dice, y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Le quitaron su túnica. Lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío. No había agua en él. Entonces se sentaron a comer. Y cuando levantaron los ojos, vieron, entonces aquí no está Rubén, recuerden, no está Rubén aquí. Vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Es decir, ¿para qué lo matamos? No, al fin del día es nuestro hermano, es nuestra sangre. Hay que venderlo. Ganaremos un lana con eso, ¿verdad? Entonces, dice aquí, y sus hermanos le hicieron caso. Judá dijo esto, era el plan de Judá y ellos le hicieron caso. Entonces, no hay que dejarlo, no hay que matarlo y no hay que dejarlo que se muera de hambre, sino hay que venderlo. Y ya nos liberamos de este problema. Él es un problema para nosotros y así, pero por lo menos no lo matamos. Es lo que tiene en su pensamiento Judá. Obviamente eso es algo muy malvado lo que están haciendo aquí. Pasaron entonces, pasaron entonces los mercaderes, así se llaman porque van a ir a vender. Llegaron los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos. Eso de rasgar los vestidos, eso es símbolo de
estar en lamento, estar lamentando. Y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, y yo a dónde iré. Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrio, mataron un animal para tomar la sangre y empaparon la túnica en la sangre para que, después miren lo que hicieron. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Es decir, miren esta túnica, ¿se te hace conocida? Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Entonces, Jacob también rasgó sus vestidos, eso simboliza, ¿verdad? El lamento. Puso silicio, es un material incómodo y eso también se lo ponían para lamentar. Y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Aquí nos dice que estuvo de duelo por su hijo muchos días, es decir, día tras día, tras día, tras día, tras día sin parar. Pasaba un mes todavía, pasaba 2 meses, estaba en lamento. Dice que todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Es decir, él no se consolaba. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seor por causa de mi hijo. Y de hecho en el hebreo dice, bajaré a mi hijo, bajaré a Seol a mi hijo. Y esa es la región de los muertos. Ahí es donde están las ánimas antes de Cristo. Iban a ese lugar. Entonces aquí nos muestra que hay vida después de morir, porque dice, iré a mi hijo, a Seol, llorando en lágrimas, enlutado. Es decir, lo veré de nuevo. Después de fallecer, lo veré de nuevo en Seol, es decir, la región de los muertos. Lo veré de nuevo, pero de mientras estaré llorando y estaré en lamento y estaré triste. Entonces, y esa es la parte difícil. Cuando nuestros seres queridos mueren en gracia, van al cielo o en el purgatorio y después al cielo, nos veremos de nuevo, primero Dios. Mientras nosotros estemos en comunión con Dios, también iremos al cielo a verlos de nuevo. Pero la parte difícil es esperar, ¿sí? Pero hay que reconocer eso, ¿verdad? Y estar en oración, estar concentrados en Dios y en sus promesas, ¿ok? Recordar eso. Ahora aquí en el versículo 35 dice todos sus hijos y todas sus hijas. ¿Por qué dice todas sus hijas? Yo pensé que él nada más tenía una hija, Diná, la que fue violada, ¿sí? Diná. Pero en el hebreo no hay palabra para nieto o nieta o nietos, nietas o bisnietos, ¿verdad? La palabra simplemente es hija o hijo. Entonces aquí se refiere a sus nietas, ¿ok? Entonces todos sus hijos, es decir, hijos, nietos y todas sus hijas, es decir, su hija Dinah o todas sus nietas también, lo querían consolar, pero él no se consolaba. Dice, y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora aquí dice, menciona a los madianitas. En el capítulo 39 menciona a los ismaelitas. Dice que los ismaelitas lo vendieron. Y acá dice que los madianitas lo vendieron. Y luego, aparte, acá en el versículo 20, 25 dice que vieron una caravana de ismaelitas. Judá dijo, hay que venderlo a los ismaelitas.
Y luego dice que pasaron entonces los mercaderes madianitas. Y luego dice que los hermanos lo sacaron, lo vendieron a los ismaelitas. ¿De qué está pasando? ¿Por qué dice ismaelita y luego madianita y luego ismaelita y luego madianita? ¿Qué es la respuesta? La respuesta es que ¿eran ismaelitas o eran madianitas? La respuesta es ambos. ¿Cómo? Entonces aquí está una imagen, cómo José, ahí está la túnica en el suelo, porque se la quitaron y lo vendieron a fuerzas. La respuesta aquí es ambos, pero ¿cómo? Hay dos explicaciones. La primera es que era un grupo de ismaelitas y madianitas. Entonces, eran ismaelitas, entre el grupo había ismaelitas y madianitas, entonces por eso mencionan los dos. Otra explicación es que eran descendientes de tanto de Ismael como de Madián. Entonces, eran descendientes de Ismael, entonces, ismaelitas, pero también eran descendientes de Madián. ¿Cómo? Pues cuando se mezclan, ¿verdad? Matrimonios entre ismaelitas y madianitas producen personas que son ismaelita y madianita, ¿sí? Entonces, allí está, miren cómo los hermanos de José, menos Benjamín y menos Rubén, porque Rubén no estaba ahí, ¿verdad? Pero cómo lo vendieron a, a, a estas personas. Personas que, por cierto, también eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Y ahí están, pues, hermano contra hermano. ¿Cómo es que este es el hijos de Jacob? Jacob escogido por Dios, esas personas escogidos por Dios, teniendo alianza con Dios. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Bueno, hay mucha enseñanza allí, como incluso personas que tienen alianza con Dios, personas que tienen, ¿verdad? Hacen cosas horrendas. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios por medio de esto va a hacer algo más grande. Vamos a ver a través de los últimos capítulos, porque ya estamos a más de la mitad de Génesis. Solamente hay 50 capítulos. Nos falta poco para llegar al final y vamos a ver cómo todo esto se va a acumular para algo más grande que Dios va a formar. Nunca pierdan la fe, nunca pierdan la fe. Incluso si han cometido un grave pecado, Dios perdona. Y de toda la maldad, incluso que nos sucede, es por un bien más grande. Aquí José, vendido, separado de su padre, de su familia, vendido, maltratado. La pregunta ahora es, ¿Dios lo odia? ¿Dios lo odiaba a José? No, obviamente que no. Entonces, ¿por qué permitió que sucediera eso? Era por una razón más grande. Vamos a ver que es por una razón más grande y José va, por medio de esto, se va a formar en un alma más fuerte. ¿Cómo? Después vamos a leer de eso, ¿ok? Pero ya aquí acabamos, voy a nada más decirles 11 puntos probando algo. José es un tipo de Cristo. ¿Cómo que es un tipo de Cristo? ¿Eso qué quiere decir? Tipología. Bíblicamente hay una palabra tipología, que quiere decir que personas o cosas, eventos en el Antiguo Testamento representan, simbolizan una persona o algo del Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, los sacrificios de animal en el Antiguo Testamento representan el sacrificio verdadero del Cordero de Dios que es Jesucristo. Otro ejemplo es la circuncisión y cómo representa el bautismo. Ya hemos hablado de eso, Génesis capítulo 17, y el video ya está para los que lo quieren ver, los que lo quieren, gustan ver. Entonces, eso es tipología. José es un tipo de Cristo, porque la manera que él era y las cosas que pasaron a él representa cosas que va a suceder a Cristo, le va a suceder a Cristo. ¿Cómo? Aquí están. Primer lugar,
José fue el hijo amado de su padre y también lo fue Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan en los evangelios cómo dice, por ejemplo, Dios dio a su único hijo amado, Dios dio a su hijo amado para que seremos salvos, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando Jesucristo fue bautizado, dice que salió del agua, ¿sí? Y que se abrieron los cielos, se abrieron los cielos, que una voz salió desde el cielo a la tierra que decía, este es mi hijo amado. Ujú. Entonces ahí está. José fue maltratado y rechazado por sus hermanos, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y Jesús también fue rechazado por sus hermanos, los hijos de Israel. José fue maltratado por aquellos que no eran hijos de Israel, no eran hijos de Jacob. Por ejemplo, vemos que los ismaelitas, los madianitas ahí, pues lo agarraron como si nada. Después vamos a ver cómo él, no menciona ese detalle en el capítulo 37, pero después vamos a leer un detalle que él estaba rogando a sus hermanos que no lo hagan. Y pues él estaba, obviamente, no se quería ir, pero los ismaelitas, los madianitas, como si nada, pues ahí, vámonos, vámonos. Y lo vendieron a Egipto, lo llevaron a Egipto, lo vendieron en Egipto. Nos fue maltratado por aquellos que no eran hijos de Israel, también como Jesucristo fue maltratado también por aquellos que no eran hijos de Jacob, hijos de Israel. Por ejemplo, los romanos que lo mataron. José siguió la voluntad de su padre Jacob, así como Jesús siguió la voluntad de su padre también. Por eso Jesús dice, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me mandó. José inocentemente termina en un pozo sin vida. ¿Cómo que un pozo sin vida? Dice que el pozo no tenía agua. Entonces, esto representa el hecho de que no tiene agua y no está nada allí. No hay culebras, no hay ratones con enfermedades o algo así, ¿verdad? Incluso en esta situación tan difícil, Dios lo estaba protegiendo. La agua representa la vida. Entonces, si no hay agua, eso representa espiritualmente que no hay vida. Entonces, él bajó al pozo sin vida y más tarde fue sacado de ahí, igual que Jesús inocentemente termina en el lugar de los muertos. ¿Sí? Él baja, como decimos, Jesús bajó a los infiernos, eso quiere decir que bajó al lugar de los muertos, pero más tarde resucitó. Los infiernos es el lugar de los muertos o Seol, ¿verdad? Y fue a predicarles a las personas para abrir el cielo, para abrir las puertas del cielo para que ellos entraran. Pero después salió de allí porque resucitó. José sabía de su gloria futura, Jesús también sabía de su gloria futura, porque José era en sueños, Dios se lo reveló. También Jesús, él sabía su futura, su gloria futura. José él estaba vestido con una túnica colorida, ¿sí? Una túnica especial. También como Jesús en el libro de Apocalipsis nos dice que él, lo menciona así, vestido con una vestimenta larga. Vamos a leerlo aquí. Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 y Apocalipsis 19 16 dice, en medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, se refiere a Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Entonces, ¿esto qué representa? Apocalipsis 19 16 dice, hablando de Jesús, dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué representa esta túnica? Representa que representa su autoridad. Mateo 28 18 toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí, dice Jesús. Y representa su sacerdocio porque Él es nuestro sumo sacerdote, nuevo y eterno.
sumo sacerdote nuevo y eterno. Ofreció a sí mismo a Dios Padre por nuestros pecados. Ujú. Todavía sigue. José fue despojado de su túnica, se la quitaron. Igual que Jesús fue despojado de su túnica también, ¿verdad? Lo leemos cuando leemos los evangelios sobre am, la crucifixión, ¿verdad? Cuando fue crucificado nuestro Señor. La túnica de José estaba cubierta con sangre, la sangre de un macho cabrio, ¿verdad? De un animal. Jesús sumergió su túnica en su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios. Y eso está en Apocalipsis 19:13, también dice, mira, dice, hablando de Jesús, dice, está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Estaba con Dios Padre y Él es Dios, Dios Hijo, Trinidad. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿No? Décima, dice, se pensaba que José había muerto, ¿verdad? Jacob dijo, ya falleció y no va a regresar. Y después vamos a leer que también sus hermanos van a pensar que pues ya, que ha sido de su vida, ya está muerto, ¿no? Pero más tarde regresó. Vamos a ver que va a regresar. ¿Cómo? Después vamos a ver los detalles, cómo va a suceder. Al igual que la gente pensaba que Jesús había muerto y se había ido, es decir, ya está, ya se había ido por siempre. No, pero resucitó, regresó. ¿Nos ven como José es un tipo de Cristo, representa a Cristo, tipología? José vivió como un esclavo para luego ser exaltado. Vamos a ver cómo va a ser exaltado. También Jesús se convirtió en un siervo de Dios Padre y más tarde fue exaltado. Ahora está a la derecha de Dios Padre. ¿Ok? Entonces ahí está.